Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Hoy vamos a hacer otro tutorial de iluminación. Esta vez vamos a iluminar un objeto, como si fuera una foto para un producto. Yo acá tengo un modelo que hice hace un tiempo, que lo voy a usar de ejemplo. Bueno, primero que nada tengan su objeto y lo primero que vas a hacer es añadir un plano. Yo lo voy a achicar un poco porque mi objeto es chiquito. Y vamos a entrar al modo editar. Vamos a elegir con el 2 para seleccionar el borde y lo vamos a extruir hacia arriba y tocamos la Z para que se ajuste al eje Z. Y ahora tocamos este eje y tocamos Control B, B larga, para hacer un bevel y con la ruedita le sumamos más subdivisiones. Más o menos ahí, le damos clic y ahora en el modo objeto lo tocamos el plano y le damos a Shade Smooth. Bien, vamos a añadirle un material al fondo. Ahora lo que voy a hacer es agregar una cámara. Me gusta ir acá a las opciones y poner todo esto en 0. Puedo moverlo en el eje Y, subirlo un poco y manteniendo control voy de 5 a 5 grados y lo pongo en 90 grados. Y lo acomodo ahí. Y ahora lo que yo suelo hacer para poder seguirme moviendo y ir viendo cómo queda la iluminación es agarrar desde acá arriba a la izquierda otra ventana y esta ventana llevarla a la vista de la cámara. Con la T podemos cerrar esta barra de herramientas de acá, que no molesta. Y esta ventana la pongo en el modo de render. Si vamos acá a los ajustes del mundo, vamos a tener un color blanco por defecto, me parece. Lo voy a poner en negro totalmente, no vamos a ver nada, como debe ser. Voy a activar esta opción acá, en las propiedades de Output, Render Region. Así solo se renderiza lo que ve el cuadrado de la cámara. Por cierto, para tener la cámara con un cuadrado, podemos elegir acá mismo la resolución de la misma. Generalmente lo tienen así por defecto. Yo sí, lo voy a dejar así en 1920. Primero que nada aclarar que esta es la forma en la que yo hago la iluminación, pero debe haber otras miles de formas y trucos diferentes para hacerlo. Voy a agregar una luz área. Vamos a subir. Y voy a ubicar mi objeto más arriba. Y me voy a acercar para verlo bien. Perfecto, la luz de área esta es cuadrada, entonces los reflejos van a ser cuadrados. Miren, por ejemplo, si yo achico esto y vamos acá a las opciones de la luz, si le bajo el spread, vamos a ver que la luz que genera es cuadrada. Entonces lo voy a cambiar a disco para que sea un círculo y suele generar algo un poco más suave todavía. Voy a activar acá el denoiser, así vemos una imagen más limpia. Ahora, para este producto que es negro, podríamos tener un fondo blanco. Lo voy a bajar un poco más y acercar un poquito así. A la luz, vamos a volver acá a las propiedades. Le voy a bajar un poco la potencia. La voy a agrandar un poquito más. Subirle el spread. Más o menos ahí está bien. Ahora lo que podemos hacer es... Depende mucho de su objeto también, lo que usen. Pero la primera luz que siempre pongo arriba es para dar como un tono a todo el objeto. Más o menos ahí lo veo bien. Bien, ahora ya que tengo esta luz, voy a agregar una nueva. Y esta la voy a poner atrás del objeto. La muevo así. Y la voy a girar en 90 grados para que le pegue de lleno. Y la voy a achicar. La voy a aplastar un poquito en el eje X. Y le voy a bajar el spread un poco. La luz capaz no se note mucho. Más o menos la ajustamos. Vemos que hace como un borde blanco en el objeto. Justamente con este no se nota mucho, pero acá se puede ver un poquito capaz. Queda ese bordecito blanco alrededor de todo nuestro objeto que lo hace destacar un poquito más. Bien, ahora esta misma luz la voy a duplicar. Moverla hacia la izquierda, un poquito adelante. Y la voy a girar para que le pegue de costado. Acá podemos ver que le da ese bordecito blanco acá que queda bastante bueno. Vamos a subir y bajar el spread para que sea más intenso o más suave. Yo lo voy a dejar en un término medio más o menos. Voy a tocar acá arriba para desactivar los overlays que no molestan. Y ahí está bastante bien.
Podríamos duplicar esta con Shift D, pasarla para el otro lado. Y si tocamos Control M y tocamos X, se hace un mirror en el eje X. Entonces ahí tenemos dos iguales. Podemos ajustarlas para que crucen justo en el medio, entonces ahí están perfectas. Y ahí tenemos ese borde de luz también de este lado. Pero esos son gustos también, capaz teniendo sombra de este lado y de este luz queda un poco más interesante, así que yo lo voy a dejar así. Y lo que podemos hacer también es jugar con el color de fondo. Podemos ponerlo en un blanco puro o ponerlo en un negro más oscuro, que le da también esa iluminación bastante como de propaganda de celular, parece. Y si jugamos también con el tamaño de esto, podemos dejarlo prácticamente negro, o si lo achicamos y lo acercamos al producto, se hace más intenso. Lo voy a poner en blanco, y lo que podemos hacer también, como en el otro tutorial, ir a las propiedades de render, bajar todo, y acá sobre Color Management podemos en Look darle más contraste y subir o bajar la exposición y el gamma. Capaz se nos pasa de blanco y queremos bajarlo un poquito, subirle un poco o bajarle los negros con el gamma. Pero bueno, creo que en 0 está bastante bien. Bien, ahí tenemos una de las formas que uso casi siempre. Les voy a dejar otros ejemplos en pantalla. Es como lo más básico que suelo usar. Me han pedido, por ejemplo, para publicar en Amazon, que requieren fondo blanco. Y esta es una de las formas en lo que lo hago. Bueno, ahora vamos a probar otra. Tengo acá mi objeto sobre un plano. Voy a añadir otra cámara. Y para posicionarla bien, voy a ir acá. Y voy a poner Camera to View. Voy a ir a la cámara. Y ahora la podemos manejar moviéndonos. Voy a sumarle un poquito de focal length. Así queda como más, con menos distorsión. Porque cuanto más zoom tenga la cámara, menos se va a distorsionar. Como ven, si tenemos poco focal length, se distorsiona como si fuera una GoPro. Entonces yo quiero ponerle bastante, así no se distorsiona tanto y se ve mejor el producto. Y voy a ir a la vista render, así podemos ver. Bueno, vamos a agregar una luz, si no, no vamos a ver nada. Casi siempre trabajo con luces de área. Me parece que son las más manipulables. La voy a mover hacia acá, hacia arriba del objeto. Y la voy a girar hasta que le pegue encima. Perfecto. Voy a cambiar el color de fondo a un negro. Y a la luz la voy a poner en disco. Y le voy a sumar la potencia. Saben cómo con tan poco se puede hacer ver bastante bien el producto. Hay que tener en cuenta a veces, por ejemplo acá yo tengo un material de vidrio que refleja bastante cuando le pega. Entonces podés jugar con la luz para que no le pegue tanto en el lente como ahí. O capaz te gusta cómo se ve en un término medio. Ahí vemos que le pega un poquitito y le da ese efecto. O simplemente podríamos destildar esto de Multiple Importance y ya no se vería el reflejo en los vidrios o materiales reflectivos. Y ahora voy a agregar otra de área. La voy a llevar hacia del otro lado y la voy a mover 90 grados para que apunte justo acá. Y le voy a bajar el spread para que genere este borde más fuerte acá. Lo voy a posicionar, me parece, en una esquina para que realce todo este detalle que se estaba perdiendo en la oscuridad. Y se podría usar este mismo, si lo duplico, para que le pegue desde arriba. Le voy a bajar un poquito la potencia. Y siempre podemos jugar con el color de fondo o el material mismo. Podemos bajarle el roughness para que sea totalmente reflectivo, que queda un poco mal en este caso. Si queremos que se vea menos el brillo, podemos bajarle el specular. Cuanto más se lo bajemos, menos va a reaccionar a las luces del entorno. Yo se lo voy a subir un poquito nomás. Y siempre recuerden que pueden jugar acá con la exposición en la pestaña esta de Render Properties. Supongamos que yo muevo esto porque quiero una sombra un poco más uniforme en todo el objeto. A mí me parece que se ve bastante bien, pero está un poco brilloso. Podemos bajarle simplemente a la exposición y lograr que se vea un poco más suave. Y puedo oscurecer un poco más el fondo para que resalte más el producto. Ahora voy a añadir otra cámara y vamos a hacer una última. Voy a añadir una luz de área. Voy a añadir nuestro fondo otra vez. Pero esta vez le voy a dar un color oscuro.
Y lo voy a agrandar y alejar. Algo así. Y a esta luz la voy a achicar bastante y la voy a aplastar así. Y jugando con la exposición, oscurecer bastante, algo así. Y voy a hacer que la luz apunte un poquito hacia el objeto. Van a ver cómo levanta el brillo. Bien, ahí simplemente tenemos otro tipo de iluminación. La verdad que es mucho ir jugando con estas formas. Siempre agregar un fondo de estos, un sinfín creo que se llaman, que hace que rebote la luz como más suave sobre todo el objeto. Pero bueno, si quieren buscar algo en particular me lo preguntan en los comentarios. El siguiente video que tengo pensado hacer es uno para principiantes sobre Blender. Espero que les haya servido y espero que les haya gustado sobre todo. Y nada, tengo muchas ganas de seguir subiendo. Estoy la verdad que muy contento con el canal y con la gente que me comenta y que me sigue. Y nada, un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente. Chau, chau.